iniciamos este ejercicio académico presentándonos. Mi nombre es Cristóbal Castellanos Villamizar, estudiante de la licenciatura en Ciencias Naturales con énfasis en Educación Básica de la Corporación Universitaria Uniminuto y en el 7º semestre. Me acompaña Betsaida Rentería, licenciada. Ella ha accedido a regalarnos estos minutos para compartir un poco desde la academia esas apreciaciones frente a la realidad docente hoy día. Ella se encuentra en una zona bastante interesante de nuestro país, en Barranquilla, y puede darnos una apreciación precisamente al respecto desde la realidad, no solamente el contexto, sino también desde la realidad de su cercanía allí en esta zona del país. Miss Betsaida, bienvenida, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Muy buenos días, mucho gusto, Betsaida Rentería, docente en Ciencias Sociales, magíster en Geografía. Bueno, agradecida por esta pequeña invitación y esta entrevista que me vas a hacer, muy contenta, a ver si podemos ayudarle en este gran trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, Miss Betsaida, en ese acercamiento que usted ha tenido, en esa experiencia en el campo docente, usted sabe muy bien que actualmente estamos en un nuevo régimen en cuanto a lo laboral, hablando de los docentes. Anteriormente nos regía el 2277, actualmente estamos por el 1278, y frente a ese cambio de normatividad tenemos ciertas curiosidades. Desde su experiencia, este nuevo decreto que nos rige desde el 2002, prácticamente el 1278, ¿cómo ha visto usted la asignación de las funciones a los docentes en esta nueva normatividad? Esas funciones que deben desempeñar los docentes. Bueno, con respecto a esa, ¿cómo lo veo yo la asignación? Pues primero, recordamos que cada uno de los decretos que se establecen a nivel del gobierno se dan precisamente para motivar esa buena relación a nivel gobierno-docentes. Pero cuando se trata del manejo de las funciones, comienzan los procesos de, digamos, de duda, de no estar de acuerdo, porque se empiezan a trabajar unas funciones que a veces lo sacan del quehacer pedagógico que tenemos nosotros. Por ejemplo, en este decreto 1278, pues ya nuestra parte pedagógica se ve truncada por muchos elementos que ellos necesitan cambiar para ver la calidad educativa desde el punto de vista de ellos. Entonces, de pronto incluye hacer más planificaciones, ejecutar más trabajos, diagnosticar procesos, evaluar mucho más procesos, mostrar los resultados. O sea, las funciones empiezan a variar, ya sea desde la parte electiva o no electiva que tiene cada persona. Pero mi percepción, nos están sacando aparte lo pedagógico, o sea, nuestra parte pedagógica está quedando a un lado, o sea, no se visualiza tanto como en el decreto anterior, desde mi punto de vista. En esa apreciación de Zaira, intuyo que entonces el querer buscar calidad en este nuevo régimen no ha sido tan acertado desde esa óptica. Es que precisamente cuando empezamos a hablar de calidad, hay un entrepar, una indecisión de decir qué es calidad para mí, porque si yo no tengo claro qué es la calidad educativa y desde qué punto de vista lo estoy viendo, porque yo puedo ser el estudiante, yo puedo ser el colegio, yo puedo ser el padre de familia, pero yo puedo ser el gobierno. Aquí tengo 4 puntos de vista diferentes de lo que es calidad educativa. Entonces, ¿qué es lo que estoy exigiendo? Pero ¿qué es lo que quiero lograr? Si yo me enfoco en, para mí, qué es la calidad educativa, yo creo que podría determinar precisamente qué es lo que se quiere. Acá en este decreto, pues son muy exigentes en lo que ellos quieren, porque para ellos lograr calidad educativa es lograr que el docente cumpla con un funcionamiento en específico, o sea, profesionalizar al docente, que el docente que está aquí en este colegio sea idóneo para el tipo de estudiante que yo quiero sacar según el Ministerio de Educación.
pero entonces esa garantía que yo debo dar de la docencia o los educadores idóneos que yo necesito van a ser evaluados progresivamente durante todo el año. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero? O sea, ¿qué quiero en el docente? No son muy claros en eso, en qué es lo que quiero con el docente que está ahí. O sea, qué tipo de docente necesito, porque yo también debo tener claro qué tipo de estudiante quiero sacar. O sea, qué es la calidad de estudiante que yo deseo. Pero para eso, para tenerlo claro, también debo tener claro el tipo de docente que necesito para lograrlo. Entonces, esa parte de la calidad educativa también influye porque ellos no son claros o no están claros en esa finalidad. Entonces, viene siendo como, si quieren continuamente estar evaluando un docente, ¿qué es lo que le voy a evaluar al docente? Porque a veces hasta los mismos docentes no lo tienen claro. O sea, ¿qué me van a preguntar a mí? ¿Qué es lo que quieren de mí? Ellos no lo manejan muy claro en ese decreto. Ahí en ese punto, esa calidad a la cual hacen ellos referencia ha deshumanizado un ejercicio que debe ser netamente humano y ha apostado por una mecanización bajo unos factores numéricos de control. ¿Eso ha sido positivo? Depende de lo que me lo estás preguntando. Ejemplo, ahorita con el decreto viene la parte del escalafón, la parte numérica, cambia el tipo de escalafonamiento que se da. Al momento de evaluar, también ellos van a evaluar lo que tú sabes de acuerdo al proceso que ellos ven anualmente en ti. Se han vuelto, sí, muy mecánicos, demasiado mecánicos, porque ahí, ¿dónde quedaría el saber permanente del docente? O sea, aquí el proceso de que yo evalúo a un profesor por medio de un video, pero el video lo programo y si no sale bien vuelvo y lo hago, pues deduzco que no es lo más coherente para evaluar a un docente. O sea, los que somos docentes sabemos cómo damos nuestras clases, cómo en el momento en que tú estás en ese álgido proceso, yo que estoy en ciencias sociales, cuando se torna un debate dentro de una clase con cualquier tipo de temática, tú ves el proceso del estudiante. Sí, yo preparo mis clases, pero yo no preparo yo no preparo una exposición para aumentar en un escalafón. O sea, darme el tiempo de hacer esa preparación no lo hago. Entonces ahí se ve lo mecánico y dice uno, bueno, y entonces, ¿qué es lo que van a ver en ese video? ¿Qué es lo que yo voy a ver del docente? Si él quiere ascender en ese nuevo proceso numérico para yo poder obtener un poco más de ingresos. O sea, mira que ya todo tiene relación y tiene relación numéricamente. Y la parte donde como que te profesionalizas, aumentas tus conocimientos de aprendizaje para enseñarle al estudiante los conocimientos, ese es el momento en que se empieza a perder. Porque sí, a nivel de estar dentro del distrito uno tiene las ventajas de poder seguir profesionalizándose, pero ya viene siendo cada docente. Quiere decir que tú lo desees hacer, no que precisamente sea una obligatoriedad, porque ya ellos, si tú quieres seguir profesionalizándote, es tu decisión, pero debería ser una obligación que cada docente siempre estuviera en el proceso continuo de estar aprendiendo para poderle enseñar al nuevo estudiante que llega a nuestras manos, tener un Pero aprendizaje nuevo. al respecto de eso, y suena interesante, listo, apuntan hacia la calidad, si el docente es bueno y llega a su punto de evaluación con todo su conocimiento y le permiten el contexto de aplicación, podríamos mirar tácitamente que el proceso gana en calidad, vamos a tener mejores estudiantes, X, Y, Z, pero hay un elemento del decreto que dice que todos estos ascensos, primero, debe haber un punto de aprobación que está sujeto a la misma norma, ¿cierto? El 60% en unos de los niveles, el 80% en los otros, pero también indica que así tú apruebes la evaluación, queda sujeto a la asignación presupuestal. No te garantizan el ascenso. Eso no es tener una norma amañada para seguir reprimiendo económicamente el sistema en el caso salarial de los docentes, diría como mi apreciación. ¿Qué
¿Qué piensas tú al respecto? Es que precisamente por eso es esta relación de los dos decretos. Si te das cuenta que uno se pone a pensar, ¿por qué hay dos decretos? Claro, porque hay gente que eso que acabas de plantear tú no estaba de acuerdo, porque no están de acuerdo en ese proceso que ellos plantean ahorita. Entonces, mira que estás correcto, es correcto lo que tú planteas. No están de acuerdo porque no lo ven justo, porque lo estancan y estancan al docente también en ese proceso, porque tú miras y sí, uno dice, pero ¿para qué? ¿Por qué no unifican? Pero porque el Estado quiere mantenerlo así, encajonado. El otro decreto era un poco más flexible porque sí, la flexibilidad del otro era tú ascendías, el tiempo, la experiencia. Ellos la experiencia en años, porque todo docente a los años que empieza a trabajar tiene un proceso de aprendizaje y ellos lo tomaban en ese decreto. Uy, vamos a ascender en el escalafón porque ya tienes más de 4 años, vamos a sumarle que hiciste la maestría, vamos a sumarle que hiciste un artículo, vamos a sumarle que escribiste un libro, etc. Pero ahí se muestra tu parte de verdad de experiencia en los aprendizajes. Pero en este otro decreto, claro, ellos lo colocaron mucho más complejo, mucho más difícil, mucho más cerrado, porque aquí cabe notar que cada una de las ciudades también ingresa a sus docentes con pagos diferentes. ¿Qué quiere decir? Bogotá, el ingreso va a ser diferente que en Barranquilla, va a ser diferente que en Boyacá. ¿Cómo así? Yo acá tuve que pagar una estampilla para poder ingresar. Allá me preguntaban, ¿qué es eso de la estampilla? Ay, yo no sé, aquí lo cobraron en Barranquilla porque es una normatividad que está para poder tú, bueno, ellos se mantienen con esas estampillas de desarrollo. Bogotá no la necesita porque es la gran capital, pues tiene mucho más ingresos, etc. Pero sí es verdad lo que tú dices, o sea, ellos lo plantean para hacerse un tipo de ahorros, para tener un manejo más controlado de los ingresos que pueden tener los docentes. Por ejemplo, en el decreto anterior, simplemente tú tenías 3 años y comenzabas a ascender en el escalafón. Eso era sencillo, maestría, ti, automáticamente ascendía en el escalafón. Y aquí no, aquí el proceso y ellos son los que toman la decisión. Mira que tú lo dijiste, ellos son los que dicen. No, 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 no me parece. O sea, me demoré casi un año haciendo un video y me vienen a decir al final que no cumple con las características, las expectativas, el aprendizaje, el objetivo de lo que se solicitaba con el docente. Inténtelo nuevamente después de tanto tiempo. Y adicional a eso, son los entes territoriales, como tú lo mencionas, en su potestad. La norma les indica solamente que cada 6 años ellos convocan a evaluación de ascenso. Como máximo tiempo lo pueden hacer cada año, cada 2 años, pero no pueden exceder los 6 años. Es decir, si ellos lo determinan cada 6 años, lo harían. Es decir, Entonces, siguen todavía en el manejo personalizado de ese presupuesto. Ese tipo de manejos, en el caso de la aplicación del 1278, es positivo o qué incidencia tiene frente a la calidad educativa. ahí viene ese concepto que también me dejó pensando frente a lo que es la calidad educativa. Desde varios puntos de vista, el manejo de calidad educativa, lo que te decía de pronto al principio, ¿cómo puedo determinar yo con un manejo continuo que me estén sistematizando, que esté mostrando evidencia, que yo esté orientando al mejoramiento continuo, logro esa calidad educativa? O sea, primero, tener claro por parte de las instituciones a nivel del gobierno qué es lo que quiero. Si yo hablo de calidad, pues me estoy refiriendo a aquel funcionamiento en los centros educativos que permite tener un control de los procesos llevados a cabo por los mismos. Quiere decir, tengo un PEI, aparte del PEI tengo un currículo, entonces al cumplirlo, pues yo logro la calidad educativa. O simplemente estoy llegando a ese concepto que quiero formar mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, que sean respetuosos de los elementos públicos, que ejercen los derechos humanos, cumplen sus deberes, conviven entre ellos. ¿Cuál de los dos elementos? O tengo que unir esos dos elementos para buscar la calidad. Porque cuando ya yo tengo claro lo que quiero en calidad educativa, automáticamente ya yo puedo tomar esas directrices que necesito para lograrlo. Quiero ese docente que me cumpla a nivel de pedagogía, a nivel de enseñanza, que tenga ese conocimiento que el estudiante debe tener.
para poder lograr ser este tipo de persona. Pero entonces, ¿a qué le estoy apuntando o de verdad no estoy apuntando con ninguno de los dos decretos a lo que necesito? Las críticas que hacen desde cualquier tipo de persona que maneje los aprendizajes significativos, sabe que uno de los elementos que necesita Colombia es que el docente se profesionalice, que el docente aprenda. A veces nos quedamos, no, pero es que están enseñando lo mismo. Eso de lo mismo es lo que quieren cambiar. Pero ¿quiénes lo quieren cambiar? No todos piensan en eso en los decretos de profesionalizarse. Sí, ellos brindan la oportunidad, pero debería ser algo obligatorio que el docente siempre se eduque, que siempre esté en constante aprendizaje, porque los aprendizajes son cambiantes. Mira el ejemplo de ahorita. ¿Quién se imaginaba una pandemia en estos momentos? Y nos están diciendo que debemos sacar estudiantes de calidad. Pero si ni siquiera el docente sabe manejar una plataforma tecnológica que el estudiante dice, él es el que me debe enseñar a mí, y nos quedamos encerrados, es que yo no sé, es que esto es muy duro para mí. Óyeme, nosotros debimos profesionalizarnos o manejar ese aprendizaje o aprenderlo, porque si tú me preguntas a mí, yo las clases virtuales las estaba trabajando 2 años antes de la pandemia. ¿Yo qué hacía? Debates virtuales. Y todo el mundo, pero tú ¿para qué haces eso? Si estamos en el colegio, utiliza, no, pero si tenemos la herramienta, ¿por qué no la utilizamos? Y me sentí orgullosa con mis estudiantes de mostrarle un proceso como un debate virtual. Estoy hablándote, si esto fue 2019-20, estoy hablándote 2017-2018, y ellos se acuerdan. Uy, ¿te acuerdas cuando las profes nos reunían en la tarde? Porque no era mi horario, no era mi horario de trabajo, pero lo utilizaba para hacer ese tipo de debates que a veces en el salón el tiempo no nos alcanzaba, y que de verdad fue bastante interesante. Los estudiantes en el computador, cámara, yo con datos, pero mire el aprendizaje. O sea, yo no me quedé simplemente en lo que estaba y no tuve que esperar una pandemia para mí eso era un estudiante que fuera de calidad, pero también el colegio se formaba en calidad porque estaba utilizando las herramientas que él me brindaba. Pero Entonces, mira que en ese punto, discúlpame que te interrumpa, en ese punto es interesante, a partir de esa experiencia que nos has compartido, mirar si realmente el aporte frente a la calidad del decreto es realmente relevante, ¿cierto? Porque le exigen a un docente que ingrese en el 1278 que para seguir avanzando su mejor nivel salarial, que se esté actualizando y que se le está evaluando. Pero si uno mira la realidad ahora del momento que se está viviendo en cuanto a la educación, donde deben surgir todas esas habilidades evaluadas y remuneradas, y ve uno que hay colegios, los colegios oficiales no están funcionando precisamente porque adolecen no solamente algunos de los recursos tecnológicos, sino también desde los recursos ideológicos en cuanto al manejo de las herramientas. Entonces, esa calidad que están evaluando o por la cual están propendiendo en el decreto, ¿es real? Preguntaría, Liz, ¿tú qué piensas? Pues, ¿qué te digo? A mí me generan dudas desde la parte como evalúa, o sea, ¿quién nos evalúa? O sea, a partir de ahí. Y el para qué, tal vez, ¿no? Sí, exacto, o sea, es que queda la incógnita de entender esas herramientas que utilizan ellos para evaluarnos. Si tú analizas, las personas que nos van a evaluar a nosotros son el rector, las coordinadoras, ese mismo grupo de personas que trabaja con nosotros. Yo diría, bueno, ¿y por qué no buscan un ente especializado que directamente se encargue de observar ese proceso del docente? Y verificamos que este proceso también se lleva a cabo. No solo debemos ser evaluados nosotros, porque también es ahí donde tú debes evaluar el estudiante, porque es el que refleja tu trabajo. O sea, creo que se quedan cortos en muchas cosas. Si yo quiero como institución o como entidad gubernamental o como gobierno, Ministerio de Educación, de verdad encontrar la solución a un problema, pues yo debo mirar todos los elementos que de verdad necesito analizar. Yo creería que aquí
están hasta involucrados los padres de familia. Si yo voy a hacer una evaluación también del docente, pues debería contar hasta con el padre de familia, que también en estos momentos, ahorita, en esta pandemia, puedo observar cómo es mi trabajo, porque antes el padre de familia solo escuchaba al hijo cuando hablaba del docente y de cómo daba las clases. Y mira que las perspectivas se vuelven diferentes. Una es la perspectiva que puede tener el rector, el coordinador, tus compañeros de trabajo, tus estudiantes y los padres de familia. Y todos ellos deberían estar enterados de tu proceso y deberían hacer parte de esa evaluación, porque no solamente el rector y la coordinadora. Óyeme, ellos totalmente no ven todas mis clases. Yo confiaría también en mi estudiante, que es crítico en saber lo que le estoy enseñando y cómo se lo estoy enseñando. Y esa capacidad, pues puede mostrar la calidad de educación que le puedo estar dando al estudiante. En este momento, los padres de familia, pues tienen el valor agregado de que están viendo nuestras clases y que tienen el criterio de tomar una decisión de decir, óyeme, mira, este profesor tiene buenas estrategias académicas, mira los conocimientos que tiene, mira, óyeme, este es otro observador que también funciona. Pero entonces al momento de evaluar y tomar esas estrategias que tienen ahorita, de la evaluación, porque es continua, es constante, tiene procesos durante todo el año, ¿será que esas estrategias sí cumplen con los criterios de demostrar que un docente es idóneo para ese trabajo? Porque ya estamos jugando con la idoneidad del docente, el que estudió tantos años en la universidad, el que tiene la experiencia. Aquí docentes de 18 años en vida laboral a nivel educativo, y que le vayan a decir, no, es que de verdad su estrategia no funciona. O sea, después de 18 años tú me puedes decir algo como eso. Entonces, creo que a este decreto, como los otros, deben sentarse y ponerse de acuerdo. Difícil, sí, porque mira cuál es la diferencia de los dos elementos. El primero, pues simplemente era un decreto que abarcaba unos elementos básicos donde se manejaba los derechos del docente y se le daban unos implementos, unas directrices sencillas. Pero en este segundo, digamos que la complejidad va dirigiéndose precisamente a que tenga mejor relación con el gobierno esté más enterado de todas las cosas que hace ese docente y el por qué ese docente va a ascender en el escalafón. ¿Y por qué le voy a pagar más a ese docente? Porque muestra o demuestra que tiene mayores habilidades, capacidades y puede enseñar mejor y lograr estudiantes de calidad. Se supone que hasta ahí esa es la diferencia, pero entonces el otro no lo puede hacer, el otro decreto, porque ahí queda por qué seguimos con dos decretos, si deberían tener el mismo objetivo, sentarse, y ese es lo que tú dices, eso va a ser lo más difícil, sentarse y ponerse de acuerdo. Aquí he llegado a un punto donde esta realidad les confronta a ellos sus decisiones y deberían realmente sentarse a definir el término de calidad. Sí. Donde ellos precisamente, en términos de calidad, en cuanto a lo industrial, los procesos de calidad, siempre apuntan a que el producto debe ser el ideal que ellos han presupuestado en todo su proceso. Nosotros, desde lo educativo, miramos es un ente cumpliendo un rol en la sociedad y ese rol debe ser el idóneo. Entonces, las evaluaciones que nos están haciendo van en pertinencia a esa idoneidad social. ¿Es lo correcto? ¿O qué tipo de sociedad estoy pensando? Zaira, ¿qué dirías tú? ¿2277 o 1278? ¿O hacemos híbridos? De pronto, yo la verdad preferiría un híbrido, porque es que si yo me voy a, ya mira que tú hiciste la diferencia, o sea, volvemos a lo mismo, nos estamos diferenciando. Dos tipos de docentes. Yo creo que si yo te miro a ti, tú me miras a mí, yo, hey, ¿tú de qué decreto eres? Hey, ¿tú de qué decreto eres? Ah, tú eres del nuevo, ay, yo soy del antiguo, ay, mucho gusto. Óyeme, ¿qué estamos haciendo? O sea, hasta nosotros mismos nos estamos perjudicando en esa parte, nos estamos separando en docentes nuevos y docentes antiguos, pero antiguos y nuevos por un decreto. Para unos y otros, bueno, vea, las condiciones laborales son diferentes para lo que pide el decreto antiguo, para lo que pide el decreto nuevo. Para mí, es de verdad unificar un solo criterio
y sacar eso de docentes nuevos, de docentes antiguos, pero sin que los demás tampoco pierdan esos beneficios que de verdad daba el antiguo decreto. Porque lo que llamábamos los docentes antiguos, ese decreto daba muchos beneficios al docente y no es que no nos merezcamos esos beneficios porque de verdad son beneficios muy buenos. Lo del escalafón era mucho más fácil ascender y uno ascendía progresivamente, pero con el otro estás estancado porque tienes que pasar ciertos elementos y si no los pasas obviamente no vas a ascender y si no haces este elemento tú no vas a seguir ascendiendo. Entonces acá lo que hicieron fue un control con respecto a esa parte de la remuneración de la carrera. Para muchos es importante, claro, aquí no vamos a negar, sí, yo amo mi profesión y téngalo por seguro que yo soy docente por vocación porque eso se lo digo yo de corazón, pero la remuneración de mi carrera también es importante para mí porque puedo seguir estudiando. Téngalo por seguro que no necesitaré de un ente bancario que me ayude a pagar una carrera porque simplemente con mi propio sueldo yo lo puedo pagar y puedo mejorar hasta mi calidad de vida. Entonces, mira que los elementos se reúnen para mí en que deberían sentarse a unificar y tratar de sacar ese limitante de tener dos tipos de decretos que lo que hacen también es entre nosotros mismos eh, hacer confrontaciones con respecto a los docentes nuevos, docentes antiguos y no debería ser. Eh, ¿En qué cambiaría? Esas labores o tareas que a veces nos colocan, digo, de los docentes nuevos a nivel de burocracia, que a veces dejamos de ser docentes para ser como tipo secretarios, porque hacemos más papelería que otra cosa y la parte pedagógica no la aplicamos, ese debería ser el referente. ¿Qué pasa con la enseñanza pedagógica del docente? ¿Qué pasa con el ser docente? ¿Qué pasa? Y tú lo acabas de decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es el estudiante que yo quiero formar a nivel de la sociedad? Yo quiero qué tipo de estudiante. Mira, acá miras la calidad educativa, tú empiezas a escuchar los debates del Congreso y ni ellos tienen claro el tipo de estudiante que quieren formar. Voy a darte, ay, se me perdió el libro, que estaba leyendo el de Padre Rico y Padre Pobre y había un capítulo que hablaba precisamente de la educación y decía, es que aquí te educan para darte conocimiento, pero no para enseñarte a hacer las cosas. Y ese es un error también que hay a nivel educativo, que es lo que yo quiero hacer. Que el estudiante solo tenga conocimiento para que se convierta en un profesional o quiero una persona que de verdad sea capaz de tener esas habilidades del siglo XXI completas en su desarrollo, porque ahorita lo que está de moda son las habilidades del siglo XXI y los profesores saben qué es eso, cómo puedo formar a un estudiante en las habilidades del siglo XXI, donde el estudiante con todas las habilidades del siglo XXI tiene la capacidad de manejar su propia economía, o me sigo quedando en el mismo proceso de formar un estudiante para conocimiento, para que la profesión la haga la universidad. Entonces, mire que es diferente. Si ellos no se ponen de acuerdo en la calidad educativa, en el estudiante, no vamos a llegar a ningún lado, porque sencillamente no sé qué tipo de estudiante voy a formar, no sé qué tipo de estudiante quiero formar. Y me estoy quedando en, hombre, los docentes, vamos a restringirles en esto. Ey, nos salimos del contexto. Ayúdale al docente para que el docente sea el vínculo para que se forme el estudiante. Y tenlo por seguro que muchas cosas van a cambiar. Mira, los estudiantes, yo cuando hablo con los egresados, ellos hablan muy fuerte del colegio, porque nos dicen, profe, pero es que en el colegio nos daban la oportunidad de la oportunidad de la oportunidad de la oportunidad, y aquí en la universidad o lo hace o no lo hace ya. Oye, pero ¿quién los entiende? Malo porque estaba en el colegio así, mal, y ahora porque la universidad te lo está exigiendo. Profe, pero es que este es otro nivel. Ah, pero te das cuenta que cuando te exigíamos era por algo. En algunos momentos y las críticas eran constantes. Pero ese pedacito del egresado es el que me demuestra a mí que algo estamos haciendo mal a nivel educativo. No nos ponemos de acuerdo. Yo conozco los derechos básicos de aprendizaje y es lo que te digo. Ellos se enfocan en conocimientos, derechos básicos de aprendizaje, lo que el estudiante hasta este momento debe aprender en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta bachillerato. Pero no Ahí hay está. para qué. Exacto, ahora viene, ¿para qué le enseño eso? Y el resto de lo que está conformado en habilidades del siglo XXI. Yo miraba los documentos de la OCDE donde precisamente ellos hablaban, yo tengo que educar a un estudiante que cuando él salga y pueda ir a otro país, se pueda defender. ¿Ah?
Sí, claro, o sea, un estudiante no se puede ir, a veces los estudiantes son incrédulos de irse. Tengo como 7 estudiantes, 2 que están en Canadá, 2 que están en Estados Unidos, 2 que están en España. Uy, profe, esto es diferente, pero te fuiste con las habilidades necesarias para que tú puedas entender otra cultura. Ahí queda la incógnita. Pues, profe, ustedes nos enseñaron esto, esto y lo otro. No, respóndeme la pregunta. Tú puedes tratar al otro ser humano que está en otro continente como debes tratarlo. Me ha costado trabajo porque es que nosotros en Colombia, te das cuenta, algo falta en la educación que estamos dando, porque nosotros lo estamos educando para que tengan conocimiento, pero y el resto de las habilidades duras y blandas en que estamos trabajando con ellos. No estamos trabajando en el estudiante que amerita una calidad. ¿Qué tipo de la calidad es? ¿Qué tipo de estudiante quiero generar yo? Pero para que ese tipo de estudiante pueda salir, también debo preocuparme en el docente que también tengo. Pero si yo también lo encasillo y le pongo limitantes, porque les puedo poner límites, hey, no estoy informando al docente y ese docente tampoco va a ir a formar al estudiante. Entonces, diría yo que sí, faltan muchas cosas, faltan muchas cosas. Zaida, de verdad que este momento nos ha dejado ese buen sabor de poder compartir desde lo académico, desde la experiencia, desde ese sano debate de un documento que estos deben ser los espacios para que se generen y se gesten nuevas ideas en virtud de cambiar esta sociedad. Muchísimas gracias, Miss Betsaida. Nos has hecho un aporte interesante y a mis compañeros que sé que van a ver este recurso, también les va a quedar esa buena enseñanza que tú nos has dejado en este momento. Mil y mil gracias, Miss Betsaida. Pues gracias a ti. De verdad que este tipo de debates se deberían formar o entre los mismos docentes. A veces no sabemos ni siquiera a qué decreto pertenecemos ni qué nos brinda cada uno, pero deberíamos estar todos informados porque nos hace falta también ese conocimiento. De verdad nos hace falta ese conocimiento. Y muchísimas gracias por la invitación y espero que les sirva de mucho este pequeño aporte que damos aquí. Bueno, Miss Betsaida.